Un saludo especial para todos. Hemos venido trabajando las funciones trigonométricas y su aplicación. Vamos a dar un giro que se proyecta como una continuación de eso que estamos viendo. El tema de hoy, que es distancia entre dos puntos, pareciera desconectado de ese tema de las funciones trigonométricas, y quizás sí se hace una ruptura momentánea, pero es para tratar de enlazar dos conceptos que son, la simetría en el plano cartesiano y esa simetría cómo se ve afectada, o más bien ayuda a comprender el efecto de las funciones trigonométricas en ángulos mayores a los que se han estudiado hasta ahora, cuando van más allá del segundo o tercer cuadrante, llegando hasta el cuarto. Entonces, esta clase de distancia entre dos puntos, que ustedes quizás muchas veces han tocado en otros grados, es una clase para enlazar esos conceptos de trigonometría de las funciones con los ángulos de 30, 60, 90 grados que hemos venido trabajando, con ángulos mayores que se encuentran también en el plano cartesiano. Sin más, entonces daré inicio a esta presentación. Vamos entonces a calcular la distancia entre dos puntos. He utilizado un par de dibujos que se trabajaron con un estudiante de la institución, Richard Angarita. Con él se elaboraron algunas propuestas de dibujo para trabajar una pequeña cartilla que todavía está en edición de mi parte. No ha sido problema de él sino mío en la edición de este material, pero pues empezaré a utilizar estos personajes, los involucraré de vez en cuando, los meteré en la presentación. Entonces tenemos estos dos personajes que se encuentran separados una distancia desconocida. Nosotros no tenemos ningún problema en calcular esa distancia cuando nosotros contamos con un instrumento de medición. Si nosotros tenemos una regla, un metro, una cinta métrica, pues no tenemos ninguna dificultad en medir la distancia entre dos puntos. Incluso cuando esa distancia pues es sobre dos puntos que están a diferente nivel, con un ángulo entre ellos, entonces tampoco tenemos esa dificultad, porque la distancia entre dos puntos calculada como una recta, entonces no tiene ninguna dificultad si tenemos un instrumento de medición que nos permita medir esa recta. La dificultad aparece cuando nosotros tenemos una distancia que es muy grande, por ejemplo la que hay entre dos municipios en un mapa, y obviamente es difícil que estén en el mismo meridiano o en el mismo paralelo. Es muy complicado que eso suceda. Esa coincidencia se puede dar, pero es difícil que sea un evento generalizable para calcular la distancia. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo podemos sacar adelante esta situación cuando tenemos una dificultad de este tipo? Que la medición con un instrumento se hace prácticamente imposible, porque tendríamos no solamente que tener un instrumento tan grande que uniera esos dos puntos, que hablamos de kilómetros, sino que tendría que ser en línea recta, salvando las dificultades del relieve, lo cual entonces es un asunto bastante complejo para hacerlo por medios físicos. Quizás nuestro intelecto, nuestra forma de pensar matemáticamente nos permita resolver esa situación. En el problema que se plantea en este caso,
se quiere averiguar la distancia entre dos municipios, entre Girón y Aratoca. Esa distancia es cierto, y ahí se pone de presente por la línea roja, pues está unida por una vía que no es necesariamente recta, obedeciendo a las dificultades del relieve y también a las comunicaciones que se han hecho históricamente. Pues no se usa una línea recta para unir dos puntos que se separan geográficamente necesariamente, pero quizás nosotros necesitemos esa distancia para cubrir, por ejemplo, simplemente en un vuelo esa distancia entre dos puntos. Para intentar resolver el problema de la distancia entre los dos municipios, la forma más práctica que podríamos encontrar es ayudándonos de las coordenadas geográficas definidas en términos de latitud y longitud. Cada municipio tiene unas coordenadas revisadas por meridianos y paralelos, o sea, cada una tiene una ubicación única. Y lo que quizás debemos ver es cuáles son las coordenadas con respecto a la latitud y a la longitud y encontrar esa distancia a partir de una diferencia de coordenadas. Ese método se puede emplear no solo para estos municipios, estas ubicaciones geográficas, sino que también podríamos hacerlo mediante en el plano cartesiano cuando tenemos puntos. Si ustedes ven, entonces tenemos una diferencia de latitud que está representada en este caso por la línea verde y una de longitud por la línea púrpura. Si tenemos esas dos referencias, latitud y longitud, y la distancia entre los dos puntos está representada por la línea azul, notamos que se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo debe evocar una idea básica en cada uno de nosotros, y es la conexión que encontró Pitágoras de los catetos con esa hipotenusa. Si nosotros tenemos los catetos, que es fácil de encontrar, quizás más fácil que la misma hipotenusa, pues entonces podemos desarrollar y encontrar esa distancia, en este caso llamada C, que es la línea azul que está punteada. Entonces, el concepto básico que debe llegar a nuestra mente es el teorema de Pitágoras. Entonces, con Pitágoras en mente podemos usar estas referencias para hallar la distancia entre dos puntos. Yo podría utilizar las coordenadas geográficas, las reales que tiene cada uno de los municipios, pero quizás se hace un poco complejo, y lo que me interesa aquí es simplificar la idea, porque la idea es lo importante y no los números, porque bajo un mismo procedimiento nosotros podemos resolver una infinidad de problemas sin dificultades porque cambie la posición geográfica de esos puntos. Entonces nosotros podemos estar analizando este problema, y yo inventé un plano cartesiano, lo sobrepuse a esos municipios sin ninguna relación con la realidad, simplemente es para el ejercicio pedagógico de mostrar cómo se resuelven este tipo de problemas. Quedaron ubicados esos puntos G y A en esas posiciones, y nosotros podemos ver que G tiene una posición menos 3, 2, y A, que es el municipio de Aratoca, tiene una posición 2, menos 4. Recuerden cómo es la notación, por favor revisar esos conceptos de cómo es que se denota un punto en el plano cartesiano utilizando dos coordenadas.
Entonces, si tenemos ya cada una de esas coordenadas, lo que podemos hacer es encontrar cuál es la diferencia de G y A, no ya en términos de la línea azul, que es la distancia recta entre esos dos puntos, sino por la diferencia de coordenadas que cada uno de ellos nos da. Tenemos unas coordenadas en X y unas en Y. Entonces, la línea verde nos da una diferencia de coordenadas y la línea púrpura otra. Esas dos diferencias nos dan los catetos del triángulo rectángulo, y con esas distancias podemos calcular ya la línea azul, que es la que nos interesa, la distancia entre dos puntos. En la guía aparece de una forma detallada cómo se calcula por fórmula esta distancia. A mí lo que me interesa en esta presentación es el desarrollo conceptual. ¿Cuál es la idea que está detrás de todas esas fórmulas? Porque siempre es más importante cuál es la idea que está detrás de todo ese lenguaje matemático a aprenderse de memoria una fórmula. En este caso, necesitamos ver cuál es la distancia vertical y cuál es la distancia horizontal. La distancia vertical la calculamos restando las posiciones o mirando la separación de esas posiciones de G y A de manera vertical, y lo mismo hacemos con la línea púrpura de manera horizontal. Es fácil ver en el plano cuántas unidades nos separan de una y otra posición de manera horizontal y vertical. Para la distancia vertical se ve que son 6 unidades, si ustedes ven las posiciones de los puntos, eso nos da. Y para la distancia horizontal vemos que la distancia es de 5 unidades, pudiera ser kilómetros, metros, centímetros, milímetros, millas, pies, cualquier medida. En este caso las nombramos como unidades sin importar si son kilómetros o centímetros, ¿de acuerdo? Si ya tenemos la distancia horizontal y vertical, si ya está todo el par de catetos, lo único que nos queda es calcular la hipotenusa, que para el caso del teorema de Pitágoras, en esta forma de notación, porque hay muchas formas de escribirlo, se llama C. Entonces, si ya tenemos los dos catetos A y B, pues simplemente reemplazamos cada uno de esos datos en la ecuación. Eso nos da 6 al cuadrado y 5 al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da que C al cuadrado es igual a la raíz de 61. Quiere decir que debemos sacar raíz a ambos lados de la ecuación para obtener el valor de C, que es la distancia que nos interesa. Y queda raíz de 61. No es necesario escribir ese número en términos decimales porque es infinitamente largo, y queda muy elegante escribirlo como una raíz. Es un número, no tiene ningún problema. Sí, a veces queremos saber que la raíz de 61 se aproxima o no a 7 puntos, etcétera, pero eso no nos interesa tanto como que quede ese concepto, el de que la raíz de 61 es un número y que guarda una relación obviamente con ese decimal infinito que aparece en la calculadora. Esta explicación que he tratado de hacer aquí ha sido conceptual, es decir, ¿qué es lo que se trata de hacer? En la guía aparece todo esto escrito de manera matemática, pero el concepto que he dado aquí sirve de base para ese lenguaje que está ahí. Son importantes los dos, es importante comprender la idea y es importante manifestar con el lenguaje matemático la idea. Entonces, ustedes pueden utilizar estos conceptos que yo di, esta idea que yo di de diferencia horizontal y vertical entre dos puntos para encontrar los catetos de un triángulo rectángulo que luego nos permite calcular su hipotenusa, o ustedes pueden directamente acudir
a esa ecuación que aparece, que llaman los estudiantes, que llamamos siempre fórmula, porque es como una aplicación, se aplica siempre mientras uno sepa qué está aplicando, ¿no? El problema de las fórmulas es que a veces uno no sabe qué es lo que nos pide la fórmula en sí misma para poder calcular y qué resultados arroja esa fórmula que llamamos. La verdad es una ecuación que sale de una deducción de una idea que nosotros utilizamos, que es este concepto de horizontal y vertical para generar los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, ustedes pueden revisar los ejemplos elaborados en la guía y siguen esta misma idea. Pues si ustedes lo miran, simplemente se traduce a forma matemática, a una escritura matemática que es súper importante tomar. Los conceptos son muy importantes, pero cuando entramos dentro de una materia y nos volvemos expertos en una materia, necesitamos también escribirlo como se escribe por parte de la comunidad académica. Y en este caso necesitamos escribirlo en términos de números, de letras, en ecuaciones, ¿vale? Entonces, les agradezco la atención prestada a este video. Espero que se sigan cuidando, que mantengan a la gente que quieren con todos los cuidados, cuidándose ustedes mismos. Yo espero que nos encontremos de alguna manera pronto y estaré esperando sus preguntas, sus dudas para la guía que aparece, que acompaña a este video. Entonces, sin más, me despido, espero que se encuentren muy bien, un abrazo respetuoso para todos.